Hoy en día existe un tema de interés en política mundial, el cual envuelve a México y a Francia. La lucha de egos del borracho de Calderón y el caliente de Sarkozy. A estos estúpidos no les importó llevarse entre las patas a personas inocentes por sus huevos. El extraño caso de Florence Cassés. Una francesa joven, una banda de secuestradores y una condena que enfrenta a dos países. Mientras los franceses se manifiestan en las calles de París para pedir su liberación, las principales asociaciones de víctimas no quieren ni oír hablar de que Florence Cassés, acusada de 4 secuestros, posesión de armas y delincuencia organizada, pueda cumplir en su país la condena de 60 años de cárcel impuesta por un tribunal mexicano. Al cumplirse 4 años de su detención, la prensa de uno y otro lado del Atlántico multiplican sus pruebas y argumentos para hablar de una víctima francesa de la corrupción mexicana o de una cruel secuestradora que debe cumplir su condena. Había llegado en 2003 como turista, pero 2 años después se quedó a vivir definitivamente cuando empezó a trabajar para un grupo hotelero y comenzó una relación sentimental con Israel Vallarta, integrante de una banda de secuestradores. Poco después llegó su detención. Tenía 34 años y según su abogado, solo estaba en el lugar menos indicado con la persona menos indicada. ¿Recreación o montaje? El 9 de diciembre de 2005 la policía de élite mexicana, AFI, entró en una casa del Estado de México, a 1 hora del Distrito Federal, donde había varios secuestrados. Arriesgando su vida, la policía diseñó una espectacular operación que con fusiles de asalto en mano, logró sorprender y capturar a una banda de peligrosos delincuentes liberando a 3 secuestrados. Así es como se enteraron los mexicanos de que finalmente habían caído los Zodíacos, una banda que aterrorizaba la zona norte de la capital y que una chica francesa formaba parte del grupo. Pues bien, semanas después las autoridades reconocieron que en realidad la detención se había producido el día anterior y que se estaba repitiendo todo para que las televisiones tuvieran las imágenes. En un afán de exhibir los logros de la administración de Vicente Fox, la policía reprodujo con los mismos protagonistas, aunque con buena luz y las cámaras ubicadas en los mejores ángulos, la detención de todos los delincuentes. Todo aquel circo organizado para Televisa y Televisión Azteca, marcó desde el principio el proceso. Mientras las víctimas señalan que fue una recreación que no altera el fondo del asunto, para los abogados de la francesa se trató de un montaje para dar forma a pruebas falsas y testimonios contradictorios. Sarkozy o Calderón. En marzo de este año el caso de Florence Cassés centró la visita de Nicolás Sarkozy a México. Las presiones para que Sarkozy pudiera salir con la joven bajo el brazo en dirección a Francia fueron enormes. Las gestiones monopolizaron la agenda de los dos mandatarios mientras periódicos de uno y otro país aportaban nuevas pruebas sobre un juicio cargado de lagunas. México resistió las presiones de la diplomacia y la opinión pública francesa, pero se creó una comisión binacional para analizar si procedía o no que la francesa cumpliera la condena en su país. Poco después Calderón anunciaba que no sería extraditada a Francia. Las asociaciones de víctimas celebraron la decisión, no importando su nacionalidad, raza o condición social. La justicia debe ser equitativa para todos. Solo aplicando la ley sin distingo, tendremos un México más seguro, señaló México Unido contra la Delincuencia. Con la publicación en noviembre del libro Penas Mexicanas, Florence Cassés, Jacinta, Ignacio y los otros, del periodista Galo Allen de Valpo, el gobierno francés anunció que no descartaba demandar al gobierno federal de Felipe Calderón ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por fabricación de pruebas. ¿Víctimas o secuestradores? Este martes el Ministerio de Exteriores francés anunció que las autoridades de su país tienen nuevos elementos para pensar que Florence Cassés no tuvo un juicio justo. Nuevos elementos nos hacen dudar de que Florence Cassés se benefició de un juicio justo y de que la defensa pudo preservar todos sus derechos, dijo el portavoz de la Cancillería francesa, Bernard Valero. Para Agustín Acosta, abogado de Florence Cassés, en el juicio hubo inconsistencias y se armó un montaje mediático y jurídico. Florence no es identificada en un primer momento por sus presuntas víctimas. Hay un cambio radical en las declaraciones de los testigos que se da unos días después de que en un programa de televisión se descubra que la detención fue un montaje. Fueron detenidos 24 horas antes y después se preparó un montaje mediático y jurídico.
Por su parte, en verano de 2008, Cristina Ríos Valladares, la mujer secuestrada por los Zodíaco junto a su marido y su hijo de 11 años, envió a todos los periódicos mexicanos una estremecedora carta en la que identificaba plenamente a la francesa Florence Cassés, la misma mujer cuya voz escuché innumerables ocasiones durante mi cautiverio, la misma voz de origen francés que me taladra hasta hoy los oídos, la misma voz que mi hijo reconoce como la de la mujer que le sacó sangre para enviársela a mi esposo junto a una oreja que le harían creer que pertenecía al niño. Ahora escucho que Florence clama justicia y defiende su inocencia. Y yo en sus gritos escucho la voz de la mujer que, celosa e iracunda, gritó a Israel Vallarta, su novio y líder de la banda, que si volvía a meterse conmigo, entró sorpresivamente al cuarto y vio cómo me dejaba, se desquitaría en mi persona. Florence narra el calvario de la cárcel, pero desde el penal ve a su familia, hace llamadas telefónicas, concede entrevistas de prensa y no teme cada segundo por su vida. No detallaré lo que es el verdadero infierno, es decir, el secuestro. Ni mi familia ni yo tenemos ánimo ni fuerzas para hacer una campaña mediática, diplomática y política, como la que ella y su familia están realizando, para lograr que el gobierno francés y la prensa nacional e internacional escuchen la otra versión, es decir, las palabras de las víctimas de la banda a la que pertenece la señora Cassés. Precedentes y suspicacias. Aunque el tema ha vuelto a la actualidad gracias a la concentración del martes en París, la publicación el mes pasado del libro Penas Mexicanas, Florence Cassés, Jacinta, Ignacio y los otros, de los periodistas franceses Alain de Valpo y Anne Vigna, volvió a poner el tema en la palestra gracias a un minucioso análisis del sumario. Dedicamos meses a ese trabajo. Fue arduo, pero descubrimos testimonios contradictorios, pistas de investigación y testigos deliberadamente ignorados por las autoridades judiciales, elementos que permiten pensar que la policía presionó a los testigos. Nos dimos cuenta de que ciertos documentos habían desaparecido, entre otros la filmación completa, sin montaje, de la detención en vivo de Cassés e Israel Vallarta, explican los autores del libro al semanario mexicano Proceso. Pero según los autores del libro, hay que enmarcar el caso de Cassés en el contexto político y judicial que vive el país y en la guerra contra la delincuencia emprendida por el gobierno de Calderón. Los autores dedican una parte importante del libro a hablar de los casos de Ignacio del Valle, dirigente de San Salvador Atenco, y de la indígena Jacinta Marcial. Son casos con muchas similitudes. Además de haber ocurrido en 2006, en los tres hubo montajes mediáticos, fabricación de pruebas y el uso de la figura del secuestro, explica Vigna. En el caso de Jacinta, fue detenida en agosto de 2006 en un mercadillo de Querétaro acusada de secuestrar a 6 policías de élite. Un secuestro inverosímil para todos excepto para un juez mexicano que la condenó a 20 años de cárcel hasta que la presión nacional e internacional demostró su inocencia y logró su liberación. Y ahora los medios de comunicación que andaban de arrastrados con el Calderón, ya se sienten los ofendidos. Según ellos ven por los derechos de los secuestrados, pero desde un principio se notó que ellos habían sido coaccionados para declarar en contra de quien los oficiales les dijeran. ¿Cómo eso nunca pasa en México? Sí, cómo no, y les digo. Ja. En 2 ocasiones ya la iban a liberar por falta de pruebas, como a la mayoría de los que arrestan y presentan en la televisión, y luego de unos meses los liberan, pero el enano Dal Calderón siempre lo impidió, ya que este evento ya había llamado mucho la atención. Su liberación fue lograda gracias a que los 2 protagonistas y presidentes en ese momento ya han terminado su mandato, haciendo posible el hecho de que al fin se pueda seguir las leyes como se debe. Lo importante del asunto es que hay que tolerar las pendejadas de los gobernantes hasta que termine su mandato. Sé que eso te dicen los medios de comunicación todo el día, pero no te dejes engañar.